Buenas tardes a todos mis estudiantes de quinto básico. Soy la profesora Valentina y a continuación vamos a revisar la pauta de la guía número 10 de repaso para la prueba de la unidad 2. El objetivo de esta guía es analizar elementos del poema, estrofa, verso, rima y lenguaje figurado o connotativo. En la guía número 7 y 8 tuvieron que identificar qué emociones asociaban a los poemas que leyeron, con el fin de identificarse con los sentimientos que se expresan a través de las palabras y analizar los elementos del poema. Ahora aplicarán lo aprendido en esta guía de repaso para la prueba que se realizará la semana del 3 de agosto vía formulario de Google sobre la unidad 2 de género lírico, al igual que la prueba de la unidad 1. A continuación, les dejo 3 esquemas que resumen los contenidos para que puedan repasar. Además, en la parte 1 de esta guía encontrarás un crucigrama con los contenidos y en la parte 2 deberás aplicar lo aprendido. Para saber en detalle de qué se trata cada uno de estos esquemas, deben visitar el canal de YouTube Las Clases Guía 7 y 8, en donde explico con mayor detención a qué se refiere cada uno de estos esquemas de contenido. Vamos a irnos a la parte 1, nosotros revisamos, acá está el crucigrama resuelto, en la clase en línea revisamos y llegamos a la conclusión de que esta era la forma del crucigrama final. Ya ahí está cada concepto, ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Entonces, la número 1 que dice el lenguaje que utiliza las palabras con significados distintos al verdadero y requiere interpretación es el figurado. 3, hilera o línea de escritura, verso. 5, es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí, rima. 6, texto que tiene versos, estrofas, rima y se expresan sentimientos o emociones, poema. 8 es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada, asonante, ¿verdad? Después acá en la parte horizontal, 2 es aquella en la que no existe coincidencia de sonidos finales de los versos, libre, que es el tipo de rima. 4 conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características similares, estrofa. 7 es aquella que se establece entre los versos cuyos finales coinciden en consonante y vocal, rima consonante. Y finalmente es un tipo de lenguaje figurado que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos, que sería el poético, ¿ya? Porque recuerden que el lenguaje figurado se da en la cotidianeidad y en sentido poético, ¿sí? Entonces eso principalmente era el crucigrama de contenidos que ustedes deben manejar para la prueba. Ya con esto es suficiente para que puedan repasar. Luego en la parte 2 revisamos las actividades. En la actividad 1 había que leer el poema, enumerar en él los versos y estrofas, luego distinguir tipo de rima y explicar de qué se trata el poema y qué sentimiento te transmite, ¿ok? Entonces acá el poema era La hormiguita, nosotros lo leímos, ¿sí? Y separamos acá las estrofas, entonces estos cuadros rojos corresponden a las estrofas, ¿sí? Voy a proceder a leerlo para que luego podamos resolver en la tabla que se encuentra más abajo. Este poema se encuentra en la página 94 del libro de Lenguaje y Comunicación de Quinto Básico. La hormiguita, de Esther María Oces. Dijo la hormiguita: ¿cómo llevo a casa, siendo tan chiquita, carga tan pesada? Una que la oía a otra lo contara, y ésta a la otra que cerca pasaba. Y llegaron muchas, y llegaron tantas, y todas alegres poniendo la espalda. A paso de hormiga llevaron la carga, que así repartida se puso liviana. Hojitas de rosa, sabroso alimento, guardaron en rica despensa de invierno. Después entre todas la casa barrieron, y todo entre todas lo fueron haciendo. Bien, ese es el poema. Entonces, en primer lugar, enumeramos las estrofas, ¿cierto? Que son un conjunto de versos que se separan por un espacio en general, niños. Ven acá queda como una línea blanca entre medio. Y acá, ¿cierto? Se pasa a otra estrofa, ¿ya? Entonces son 4. También nos preguntaban la cantidad de versos que tenía, entonces ahí fuimos contando uno a uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya esos son los versos. Los puntos que yo puse acá al lado de cada línea son versos. Entonces acá abajo en la tablita, cantidad de versos 24 y cantidad de estrofas 4. Es importante para la prueba que ustedes puedan distinguir esto, sobre todo en los análisis, ¿ya? Para que puedan indicar en qué parte del poema encontraron, por ejemplo, que aparecía tal definición, ¿ya? Yo les decía que de modo más sencillo pueden enumerar del 1 al 24 o también en cada estrofa del 1 al 10. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4. Luego 1, 2, 3, 4. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Esa es una buena forma también. Luego, en el tipo de rima, escogimos solamente la primera estrofa y la analizamos. Llegamos a la conclusión de que había rima consonante y rima asonante, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a analizar la rima consonante, que estaba entre las palabras hormiguita y chiquita, ¿ya? Entre estos dos versos, verso 1 y 3, ¿ok? Ahí se encontraba esa. Entonces vamos a analizar. Para eso yo hice la siguiente tabla, ya que aquí puse hormiguita, ¿cierto? Y luego chiquitita, ¿ya? Entonces ahí nosotros analizamos las últimas 3 letras con las cuales termina cada palabra. Eso les di yo como tip, que la prueba también se fijen en eso, que si pueden fijarse más que nada en las 3 últimas letras de las palabras y luego analizarlas, ¿ya? En este caso, en primer lugar, la primera pregunta era, ¿vocal o consonante? La I, acá, ambas I, ¿son vocales o consonantes? Vocales. Luego, las T, ¿son vocales o consonantes? Recuerden que las consonantes son todas las letras que no son vocales. Entonces, sí, son consonantes. Y luego, ¿son vocales las dos A? Son vocales. ¿Ya? Luego, la segunda pregunta era, ¿coinciden entre sí? ¿Son iguales? Por ejemplo, acá son las dos I, coinciden. Son las dos T, coinciden. Son las dos A, coinciden. Por lo tanto, si todo coincide, si coinciden vocales y consonantes, se dice que tiene un tipo de rima consonante. ¿Ya? Y fíjense acá que la consonante está entre medio de dos vocales. ¿Sí? Que en general va a salir así, salvo algunas excepciones. Luego analizamos, voy a poner acá con otro color, otro tipo de rima, porque esa rima era consonante. Acá pusimos, miren, hay rima consonante entre palabras hormiguita y chiquita porque coinciden las vocales I y las vocales A y también la consonante T, ¿ok? En cambio, entre las palabras casa y pesada existe una rima asonante. Vamos a ver por qué, fíjense. Acá dice la C, ¿cierto? De casa y luego pesada. Acá dejé solamente las 3 últimas letras. Entonces, vamos a preguntar en primer lugar, ¿las dos son vocales? Sí, son vocales. S y D son consonantes? Sí, son consonantes. Luego, las A son vocales? Vocales. Bien, entonces vocal, consonante, vocal. Luego, ¿coinciden entre sí? ¿Estas son las dos A? Sí, son las dos A. ¿La S es igual a la D? No, no coinciden, no son iguales. Pero la A con la A son iguales, sí. Entonces se dice que coinciden las vocales, son iguales, ¿cierto? Sin embargo, no coincide la consonante. Entonces, en este caso se habla de una rima asonante, porque solo coinciden las vocales finales, ¿ya? En el espacio que corresponde, y son las mismas, ¿ya? Entonces acá yo puse y pusimos entre todos, la verdad, en la clase, rima asonante entre las palabras casa y pesada, porque coinciden las vocales A, pero no coinciden las consonantes S y D. Ya, entonces esta tablita sería ideal que la puedan copiar en su cuaderno para que recuerden cuál es el análisis que hicimos para llegar a esta conclusión, porque esto es lo que está detrás de la conclusión que está aquí. Respecto a rima libre, no les voy a preguntar, pero sí es importante que manejen que cuando un poema no rima, sí tiene rima, solo que esa rima se llama libre o blanca. Luego, ¿de qué se trata este poema? El tema, ahí llegamos a la conclusión de que era la ayuda entre las hormigas. ¿Qué sentimiento les transmitía? En general me dijeron que era alegría o esperanza porque trabajan en conjunto, ¿cierto? Se ayudan entre sí. Ya, esto también es importante que lo manejen, el tema o de qué trata y el sentimiento.
Luego, en la parte 2, había que explicar el lenguaje figurado expresado en las siguientes frases a un lenguaje literal. Ya explicar. Y acá fue importante también resaltar aquellas palabras que nos ayudaban a poder interpretar. Entonces, la número 1 dice, se hizo más alto de un día para otro. Eso claramente está en el lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque a partir de lo que analizamos, esto significa que alguien creció más. Se utiliza la frase de un día para otro porque quiere decir que creció muy rápido, ¿ok? Pero en realidad el crecimiento, claro, de un día para otro sí, uno puede crecer, pero no ¿cómo explicarlo? No vas a crecer, por ejemplo, a pasar del doble de tu altura de un día para otro, sino que es paulatino. Eso quiere decir que se crece de a poco, por ejemplo, un día 1 centímetro o varios centímetros, pero no, por ejemplo, el doble. Ya, entonces como un poco una exageración, porque que se hizo más alto de manera significativa y evidente puede ser realmente de un año a otro, ¿ya? Pero no de un día para otro. Luego, la número 2 dice echar una mano, ¿ya? Quiere decir ayudar a otro. Se utiliza la palabra mano porque esta ayuda a cargar cosas en general. Por ejemplo, ahí debatíamos por qué no se pone echar un pie. Y ahí ustedes me comentaban, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que se utiliza la palabra mano porque en general se asocia la mano a una parte del cuerpo humano que ayuda mucho a cargar cosas, a ayudar, ¿ya? Y ahí se relaciona con esto, con ayudar a otro. Bien. La 3, tener un corazón de oro. Significa que sale muy valioso, como el oro. Bien, entonces ahí tuvimos que ir a la característica del oro. ¿Por qué se está comparando un corazón con el oro? Pero es lo que se está analizando o realizando la analogía es que el oro es valioso, así como también es el corazón de algunas personas. Ya esa es la cualidad. Y finalmente hay que ponerse las pilas. Quiere decir que hay que hacer las cosas pronto y rápido o con energía. Y ahí yo les preguntaba, ¿por qué no se puso, hay que ponerse, no sé, algo diferente, no sé. Ahora no se me ocurre, pero yo les pregunté, por ejemplo, por qué hay que ponerse las pilas en específico. Y ustedes me decían que las pilas dan energía, entonces que se interpretaba como que hay que hacer algo, como cuando un juguete, ustedes le ponen una pila y ahí el juguete puede comenzar a trabajar o a moverse. Bien, también se pone para apurar o presionar a alguien para que haga algo. ¿Sí? Con esto, con estos ejercicios que realizamos, más el crucigrama, las actividades 1 y 2, es suficiente para que ustedes estén preparados para la prueba. Repasen esto, regístrenlo en sus cuadernos, repasen las definiciones y con eso sería suficiente, ¿ya? Además está recordarles que revisen las clases guía 7 y 8, que revisen esta pauta porque les va a servir mucho para la prueba. Y también recordarles que cualquier duda o consulta que tengan, me escriben al correo bebaso@suceduc.cl en el horario de atención de 8 a 17 horas. ¿Ya? Saludos.